Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta segunda sesión del grupo 3 del Gridale. Damos continuidad a las sesiones de esta mañana. El grupo 3 del Gridale tiene el foco de su trabajo en la temática de la mejora de la gobernanza multinivel en América Latina y la mejora de la gobernabilidad mundial. Y en ese sentido, las ponencias que vamos a presentar en esta tarde, sospecho, confío, estoy segura de que van a ser contribuciones bien importantes en la médula del trabajo de nuestro grupo. Para mí es un gusto, contando con la presencia del coordinador general de nuestro grupo, el profesor Edgar Viera, y de algunos otros colegas del Gridale, dar inicio a esta sesión con la presentación de los colegas Francisco Santos Carrillo y Pedro Caldentel del Pozo, que me gustaría presentar. Francisco Santos Carrillo es profesor del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad de Loyola, Andalucía, en Córdoba y Sevilla. Es investigador de la Fundación ETEA para el Desarrollo y la Cooperación. Es profesor y miembro del Comité Académico de la Maestría de Integración Centroamericana de Desarrollo de las Universidades Rafael Landívar de Guatemala, la UCA de El Salvador y la UCA de Nicaragua. Es doctor por la Universidad de Córdoba, España, tiene un máster internacional en estudios contemporáneos de América Latina por la Universidad Complutense de Madrid, y sus campos de investigación son la gobernanza global y el análisis del sistema internacional, con énfasis en la integración regional comparada y las políticas transnacionales. Desarrolla labores de consultoría y de asistencia técnica ya desde hace muchos años, desde 2004, con trabajo sobre los órganos del Sistema de Integración Centroamericano, SICA, la Secretaría General del SICA, la Secretaría de Integración Económica, la Secretaría Agropecuaria Centroamericana, la Secretaría del Consejo de Ministros de Salud del SICA, la Secretaría de Integración Social, el Consejo Consultivo del SICA y el Fondo España SICA, así como es también consultor de otros órganos como el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y la FAO, entre otros. Por su parte, Pedro Caldentel del Pozo es director del Departamento de Economía de la Universidad Loyola de Andalucía y vicepresidente del patronato de su Instituto de Investigación en Desarrollo, que es la Fundación ETEA. Es especialista en Economía del Desarrollo y en Integración Regional Comparada. Fue asesor principal del Fondo España SICA para la Secretaría General del SICA. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta segunda sesión del Grupo 3. Tengo un pequeño problema. Un segundito. El grupo 3 del Gridale se ha dado una superposición con la emisión del canal de YouTube. Quisiera finalizar con la presentación del currículum vitae de Pedro. Les decía que es patrono de la Fundación Entre Culturas y secretario de la Junta Directiva de Fair Trade Iberia. Es editor del Journal of Management for Global Sustainability y ha sido chair de la sección Europa-América Latina entre el 2016 y el 2018 en la LASA. Así que bueno, con esta presentación quisiera darles el paso entonces a la presentación de los colegas. Ellos querían hacer una presentación de PowerPoint. Supongo que les resulta más cómodo si ustedes mismos la proyectan, si así lo prefieren. Francisco ya está compartiendo pantalla. Adelante. Sí, voy a ser yo quien haga la presentación, pero en cualquier caso mi colega Pedro estará siempre al quite y luego, si fuese el caso, participaremos en el debate ambos. Bien, lo primero, solo comentarles un cambio relacionado con el título de la ponencia, que viene a titularse, a diferencia de lo que viene en el programa, viene a titularse Escenario de futuro para la integración centroamericana, legalización de normas y gobernanza eficaz. El cambio es achacable a nosotros, es decir, trata de un cambio relacionado con el paréntesis producido sobre la agenda de Esquipulas III. Y de hecho ha sido un cambio oportuno porque
nos ha permitido ajustarnos al tema del Congreso en mayor medida. Bien, nuestra propuesta se centra en las capacidades. Voy a poner la diapositiva entera. Decía que nuestra propuesta se va a centrar en las capacidades de las organizaciones regionales como agentes de integración. Nosotros partimos de premisas teóricas y conceptuales bastante asentadas ya en las relaciones internacionales, con un cuerpo de literatura amplio y con cierto prestigio, pero sobre todo está basada en nuestra experiencia. Les comentaba off the record hace un momentito, tanto Pedro como yo, tenemos experiencia de colaboración técnica en una parte importante de los instrumentos de política regional que se han venido poniendo en práctica en el SIC a lo largo de estas décadas. Ahora lo revisaremos también fugazmente. Con mayor incidencia y mayor intensidad en el caso de Pedro que en el mío, pero de alguna manera digamos que nuestra investigación tiene una concepción de la experiencia que hemos vivido a lo largo de estos años de colaboración con el SICA. Por supuesto, ateniéndonos a este marco teórico, consensuamos que las instituciones juegan un papel determinante en la cooperación entre Estados y, por tanto, la variación en el diseño institucional influye en el desempeño de las organizaciones. Los Estados diseñan instituciones de manera intencionada y, por tanto, necesitamos situar el diseño de las instituciones de la integración como un elemento prioritario de las agendas. Este debate se puede vincular directamente con el tema central de nuestro Congreso y eso era, por ahí señalaba la oportunidad, porque más allá de la discusión de los contenidos del plan de acción que estamos llevando a cabo estos días, nosotros llevamos mucho tiempo preguntándonos qué posibilidades existían cuando participábamos en la formulación y en la definición de todos estos instrumentos de política regional en Centroamérica. Es decir, ¿qué posibilidades existe para una implementación de un plan de acción como el que tenemos entre manos que aspire, por supuesto, al éxito? Es decir, estamos debatiendo sobre el qué, pero pensamos que es importante reflexionar a fondo y poner en un lugar relevante el cómo. Cómo implementar la agenda, cómo implementar un plan de acción como el que estamos sopesando. ¿Cuentan las organizaciones regionales con las capacidades políticas y jurídicas para hacer cumplir los compromisos a los estados? Esos estados que monopolizan el control de las instituciones de una manera bastante restrictiva, como incluso hemos comentado en el debate anterior. Nuestra investigación, entonces, pensamos que ofrece aprendizajes de cara a la implementación del plan. Digamos que puede ser un espejo donde mirarnos. Y creemos que esto es importante porque hasta ahora las reflexiones sobre el regionalismo latinoamericano, me lo van a permitir, han tendido a centrarse en la demanda de integración y no tanto en la oferta. Es decir, llevamos muchos años debatiendo sobre las razones de la integración, pero poco tiempo, con poca profundidad y con escasa intensidad, si me lo permiten, como digo, sobre los resultados y menos aún sobre los efectos. Digamos que ese
hiperprotagonismo de los estados y esa polarización que se viene señalando durante estos días, de alguna manera han llevado a estar permanentemente, a entrar permanentemente en un círculo vicioso acerca de por qué la integración, ¿no? Cuando existían acuerdos constitutivos en marcha. Nuestra hipótesis propone que el desempeño de la integración centroamericana está relacionada con la escasa funcionalidad de su diseño institucional. Un diseño institucional que es intergubernamental. Un diseño institucional que no aparece muy funcional para afrontar la naturaleza de los problemas de gobernanza que exige y que requiere procesos tan complejos como son los de integración. Como ya expuse el pasado lunes, si observamos el desempeño de las organizaciones regionales, nos encontramos con problemas de cumplimiento y de efectividad. Por tanto, es necesario profundizar acerca de problemas vinculados, relacionados con la construcción de instituciones regionales, pero construcciones regionales eficaces. Antes hablábamos de pragmatismo, flexibilidad, de acuerdo, pero ¿qué significa eso? ¿Qué supone manejar esos conceptos? Nosotros dentro de esta investigación del diseño institucional nos hemos centrado inicialmente, concretamente para este trabajo, que es un trabajo que, como digo, tiene ya algún tiempo, pero que venimos permanentemente actualizando. Nos hemos centrado inicialmente en el concepto de legalización, en medir los niveles de legalización del SICA a partir de 3 políticas regionales: la política aduanera, la política de promoción de MIPYMES y la estrategia de seguridad. Estas 3 políticas son políticas que conocemos, son políticas relevantes para la región y son políticas también que en su día fueron representativas, señeras para el proyecto centroamericano. Ahora más adelante incidiré un poquito más en los aspectos metodológicos, pero creo que para ponernos en contexto es interesante, creemos que merece la pena contextualizar el análisis con un vistazo a la evolución del proceso centroamericano. Ya lo hemos hablado en otras ocasiones, es un proceso menos conocido, pero que ha mostrado un interesante dinamismo. No sé si he sido capaz de reflejar todo lo sintéticamente adecuado que ha sido el proceso, pero bueno, yo creo que la visualización de la diapositiva nos permite comprender un poquito mejor cómo ha sido el proceso. Por ejemplo, nos permite identificar el origen en los acuerdos de Esquipulas y, si me permiten, voy a señalar algunos aspectos que creo que son interesantes porque marcan la pauta para entender el proceso centroamericano y, por extensión, creo que hay similitudes también con los procesos latinoamericanos. En principio, creo que es importante destacar que el acuerdo constitutivo, ese acuerdo, ese marco que surge de Esquipulas, es un acuerdo tanto jurídica como institucionalmente claramente comunitario. Pero ese acuerdo comunitario, ese marco jurídico e institucional comunitario, presenta desde nuestro punto de vista incoherencias con respecto al diseño institucional. Y la presencia de estas incoherencias se manifestó ya en
en un año tan temprano como 1997, que fue cuando los gobiernos herederos de Esquipulas empezaron a cuestionar este modelo institucional. En fecha tan temprana como 1997 aparece ya un primer amago de reforma institucional. Y esto es significativo. Luego, es también interesante, necesario, diría yo, comentar que el proceso en una región tan vulnerable como la centroamericana se ha enfrentado a numerosos obstáculos, entre ellos las catástrofes naturales no son menos porque provocan crisis estructurales. El Mitch y recientemente ETA y OTA, en definitiva, ha estado plagado de externalidades negativas. De alguna manera eso ha impedido también que el proceso tuviese cierta estabilidad. Pero desde nuestro punto de vista, lo más relevante es el cambio de prioridades que parecieron manifestar los gobiernos, ya digo, los gobiernos herederos de Esquipulas, y aquí hablamos de liderazgo político también, un tema que ha salido, cómo los gobiernos parecieron cambiar de prioridades a partir de la propuesta estadounidense del ALCA. Es decir, el frenazo que tuvo lugar al proceso de creación de Unión Aduanera, por ejemplo, estuvo causado, con pocas dudas, estuvo causado por esa apuesta, esa sintonía de los gobiernos con los modelos de libre comercio en mayor medida que con la integración. Digamos que los gobiernos centroamericanos se han venido mostrando, daría la impresión de que se han venido mostrando más cómodos con un marco, con un esquema de libre comercio y de cooperación, y no tanto con un marco más restrictivo, por supuesto, como era el de la integración. Y luego, para nosotros, lo más interesante es precisamente ese dinamismo. Y es que, a pesar de todos estos obstáculos, fíjense ustedes cómo en la parte superior derecha del gráfico aparece un catálogo de políticas regionales. Es decir, en Centroamérica prácticamente desde la segunda mitad de la primera década del siglo y especialmente a partir de 2010 aparece ya una agenda regional, a partir de lo que se denominó el relanzamiento de la integración centroamericana. Esa agenda, como ustedes pueden percibir, se parece bastante al plan de acción que hoy tenemos entre manos. Este es el cuadro de políticas que hemos venido trabajando. Aquí están las tres políticas que hemos seleccionado, pero me gustaría llamarles la atención acerca del encabezamiento y de los contenidos del cuadro. Más allá de las tres políticas que ahora vamos a analizar desde el enfoque de legalización, fíjense cómo cualquier espacio que se analice nos señala ya claramente, las debilidades institucionales, el hecho de que nos encontramos ante un proceso institucionalmente débil. Y eso yo creo que nos interpela, ¿no? Fíjense, por ejemplo, en la cuestión de la financiación o en la cuestión vinculada a la producción normativa. En definitiva, lo que nos viene a mostrar el cuadro es una debilidad institucional por la vía de la insuficiencia de los instrumentos metodológicos para hacer integración, para materializar la integración. Me faltaba profundizar un poquito más antes de revisar los resultados de nuestra investigación acerca del enfoque metodológico, este enfoque metodológico de legalización.
Dentro del diseño institucional hay muchos aspectos en los que centrar la investigación. De hecho, nosotros estamos trabajando varios. Decidimos empezar con el enfoque racional sobre todo porque es un enfoque retrospectivo. El enfoque de legalización como un enfoque racional retrospectivo. Porque nos parece que contribuye a centrar el debate sobre el método, que comentábamos estos días también, ¿no? Centramos el enfoque sobre el método y no contribuimos a inflamar esa retórica acerca de por qué la integración. Nuevamente, reitero, queremos poner el énfasis, el acento en el cómo se hace esa integración, cómo debemos hacer esa integración. Y aquí el enfoque de legalización nos ofrece una oportunidad. El enfoque de legalización está basado en una propuesta formulada por autores muy reputados. Yo diría que la aristocracia de las relaciones internacionales, pero sobre todo porque es un enfoque que cuenta con una trayectoria de más de un centenar de trabajos empíricos publicados por revistas principales. Sobre todo, creo que es necesario, antes de ver los resultados, preguntarnos acerca de, bueno, ¿qué es eso de la legalización? ¿Por qué es un buen punto de partida? En la legalización como una forma particular de institucionalización caracterizada por el análisis de tres componentes. Esos tres componentes son obligación, precisión y delegación. Toda esta literatura que antes les he mencionado viene debatiendo acerca de qué parte, qué elemento de esos tres componentes es el más relevante. Y ahí, por supuesto, hay una intrahistoria metodológica y epistemológica en la que no nos interesa entrar. Francisco, ¿sí? Disculpa la interrupción, te quedan 5 minutos. Muy bien, muchas gracias, Amalia. Creo que seré capaz de terminar. Lo importante con la legalización es que nos permite capturar las restricciones de un acuerdo internacional sobre la autonomía de los estados. Es decir, las limitaciones que una organización regional impone a los estados para cumplir con sus compromisos. Y esto es importante porque nos ofrece un campo de juego limitado donde aparecen evidencias de interés. Aparecen sobre todo inferencias causales descriptivas. En nuestro caso nos hemos basado fundamentalmente en el análisis del contenido de las políticas y también en el análisis del contenido de la producción normativa. Pero, por supuesto, también esto se ha alimentado con entrevistas, con encuestas, yo diría que decenas de encuestas que hemos venido realizando a lo largo de todo este tiempo. Aquí nuestra cercanía al sistema nos ha permitido entrar dentro de ello. Y, por tanto, tiene valor empírico. ¿Por qué nos interesa este enfoque de diseño institucional? Muy rápidamente, porque las variaciones de legalización informan sobre fenómenos relacionados con la calidad y con las capacidades de las instituciones para su accionamiento, tanto a la hora de producir normas como a la hora de implementar políticas, que es lo que nos interesa. Y ofrece también información retrospectiva sobre la caracterización de los procesos de las políticas y un marco de análisis que nos permite entender los problemas de gobernanza. Revisar a través de esta metodología cómo se han implementado las políticas, cuáles son los problemas de gobernanza, de acción colectiva que está detrás de estas políticas, nos da una visión muy transparente acerca de cómo se puede hacer la integración dentro de una organización regional.
Entonces, para terminar, veamos qué nos muestra esta experiencia del SICA desde un punto de vista del diseño institucional y basado en la idea de legalización. Y cómo nos puede afectar a la implementación de políticas regionales. Es decir, pues, ¿qué nos puede enseñar esta experiencia centroamericana para nuestro plan de acción? En principio, y ahora voy a ir, si me lo permiten, voy a ir leyendo directamente los resultados para ser eficiente. Hay que decir que existe un predominio de reglas y de normas con una débil legalización. Concretamente, en la política aduanera, cada una de las políticas muestra variaciones, como era de esperar. La política aduanera, por ejemplo, presenta mayor obligación para el cumplimiento de las normas, pero menos precisión y sin ninguna delegación de autoridad. El control y la centralización de las decisiones es discrecional y está en poder de los estados. Esto ha podido influir en la eficiencia de la política, pero al mismo tiempo no nos ofrece la información necesaria para saber si efectivamente esas políticas están funcionando o no. Se podría decir que si no funcionaran y el hecho de que tuviesen valor vinculante hubiese dado lugar, por ejemplo, a denuncias ante la Corte Centroamericana de Justicia. Pero aquí nos encontramos con otro problema y es que la Corte Centroamericana de Justicia no tiene su acuerdo constitutivo aprobado por todos los Estados miembros. Por tanto, nos encontramos aquí con otra incoherencia. En esta política los gobiernos son los referentes y los gobiernos son los que distribuyen los recursos y los que ejercen de mediadores con los agentes. Por tanto, son los que generan las expectativas y las capitalizan también en buena medida. Para nosotros la clave está en que es una política que está satisfaciendo a los actores económicos, sobre todo a los actores económicos que se han regionalizado, cuyas actividades económicas están más regionalizadas y muchos de ellos están de alguna manera, tienen directa relación con buena parte de los gobiernos. Aquí las limitaciones, estas limitaciones en información, estas limitaciones de alcance, también nos permite observar cómo genera externalidades negativas sobre el mercado regional. Con respecto a la política MIPYME, encontramos que hay un predominio de reglas de menor obligación y de moderada precisión y delegación de autoridad. En estas políticas se aprecia claramente cómo el modelo de coordinación de políticas es un modelo que satisface a la mayoría de los actores. Pero en este modelo cada país se ejecuta a su manera. Se puede decir que el accionamiento es regionalmente homogéneo, pero de ninguna manera nos permite pensar en una política regional, sino más bien en una coordinación de políticas en la cual los gobiernos aspiran siempre a ser ellos quienes ejecuten y capitalicen los resultados. Por último, la estrategia de seguridad es la que muestra una menor incidencia tanto en obligación como en precisión y en delegación de autoridad. Francisco, te pedimos si podés ir redondeando para finalizar. Redondeo con las conclusiones. En primer lugar, el SICA es un esquema de integración flexible. Fíjense, flexible. Aparece aquí nuevamente la palabra flexibilidad, pero tenemos que ver cuál es el significado de la flexibilidad y cómo puede ser un instrumento de pragmatismo para alcanzar acuerdos y consensos, pero metodológicamente la flexibilidad puede suponer también un obstáculo.
Hay un predominio de bajos niveles de legalización en general en las tres políticas. La implementación y el cumplimiento de las reglas es discrecional y contingente por parte de los Estados. Por tanto, nos enfrentamos ante un escenario donde las políticas, los instrumentos de políticas, salvo reformas institucionales, van a encontrarse ante un ecosistema más bien hostil, que va a permitir la discrecionalidad y de la discrecionalidad pasar a la contingencia, porque los estados adoptan bajos niveles de legalización para minimizar las restricciones del régimen, es decir, las restricciones que impone el proyecto integracionista. Encontramos también ambigüedad y un compromiso débil o suave por parte de los estados que está influyendo en los resultados de los procesos de producción de normas y de implementación de políticas. Aquí lo que hay que pensar es cómo impacta este déficit de resultados sobre la credibilidad y la legitimidad del proyecto. Y por último, muy interesante para nosotros, un elemento que genera expectativas desde el pragmatismo y la flexibilidad. Cierto dinamismo, pero cuestionamiento, es decir, el SICA se ve como un recurso al servicio de los gobiernos. Los gobiernos no parecen aspirar a políticas regionales delegadas a las instituciones regionales. Más bien, lo que da la impresión es que aspiran a una coordinación mediante transferencia de ideas y de herramientas para ser implementadas a partir de las preferencias nacionales. Aquí me quedaría, disculpen por la demora, esto sería todo. Bien, muchas gracias Francisco por tu interesantísima presentación. Gracias también a Pedro por la coautoría de este trabajo. Vamos a dar ahora lugar a la siguiente presentación en esta sesión, a cargo de la colega Paula Ruiz Camacho. Para presentarla, Paula Ruiz Camacho es doctoranda en Estudios Políticos por la Universidad del Externado de Colombia y en Relaciones Internacionales por la Universidad de Sao Paulo de Brasil. Es magíster en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid y especialista en Cooperación Internacional y Gestión de Proyectos al Desarrollo. Y actualmente se desempeña como docente investigadora de la Facultad de Finanzas, Gobiernos y Relaciones Internacionales en la Universidad del Externado de Colombia. Y sus líneas de investigación tienen que ver con la cooperación internacional al desarrollo, la cooperación sur-sur en América Latina, la gobernanza global y el multilateralismo. Así que bueno, Paula, adelante, no vas a usar presentación según tengo entendido. Y bueno, muchas gracias por el espacio. Me siento realmente honrada de participar en estas interesantes discusiones y reflexiones que han acompañado a este tercer grupo de trabajo sobre la profundización de la gobernanza. Antes quiero pedirles disculpas si de fondo me va a acompañar una guadaña, pero pues eso ha sido parte a veces también de esta virtualidad, así como el perro del vecino. Entonces, pues muchas gracias por su comprensión en ese sentido. Bueno, en lo que presentaré entonces el día de hoy, pues es un aporte al análisis de la gobernanza regional, que tiene como propósito evidenciar algunos mecanismos que someramente han favorecido la coordinación de intereses al interior de dos bloques de integración principalmente, la Alianza del Pacífico y Mercosur. Dentro de estos, y haciendo alusión a la principal característica de la gobernanza, los Estados miembros pues, han identificado problemas comunes que requieren a su vez de una gobernanza multinivel, reconociendo así la participación que pueden tener otros agentes en el proceso de formulación de políticas, en especial dentro del campo social. Y en esa línea, la cooperación sur-sur ha sido un eje central dentro de esa gestión, que es lo que quiero analizar y lo presenté en la propuesta para hoy.
Pero en primer lugar, quiero empezar por señalar que la cooperación sur-sur puede ser entendida a partir de dos enfoques. Por un lado, hablamos de un enfoque técnico en el cual la cooperación sur-sur es vista como un instrumento para el intercambio de ideas, de políticas o de experiencias, como la que nos estaba compartiendo el colega anteriormente, que se pueden ejecutar entre países en desarrollo y que además necesariamente se articulan con las agendas globales para el desarrollo. Es decir, me refiero a la Agenda del Milenio del año 2020 y pues actualmente la Agenda 2030 que recoge los Objetivos de Desarrollo Sostenible que se aprobó en 2015. Y un segundo enfoque es el enfoque de tipo político, a partir del cual pues se comparte un lenguaje, una narrativa por medio de la cual los países del sur le otorgan un espacio autónomo o como lo describían Sanahúja y Vázquez, la insertan en el marco de políticas exteriores más asertivas en clave soufaliana, basadas en la defensa de los intereses nacionales, haciendo uso de esta expresión soufaliana desarrollada por Tocatlián inicialmente para definir un marco interpretativo que permita entender el rol de los poderes emergentes del sur. Y alrededor pues, de una idea del Estado que replica unos principios establecidos en Westfalia, de soberanía nacional y pues digamos que un poco también la no intervención en asuntos externos, que es algo que se defiende mucho a través de la cooperación sur-sur. Y en esa línea, para observar de qué forma la cooperación sur-sur ha sido y es, a pesar de toda esta locura de la pandemia, un instrumento y un mecanismo para la integración en América Latina, pues hay que ubicarse primero en ese enfoque político. Parto entonces de la idea que desarrollan Bergamaschi y Tigner, en la cual la cooperación sur-sur es entendida como una construcción social que ha sido moldeada por una relación dialéctica entre lo que es conocimiento y también entre el poder o ese liderazgo del que hablábamos anteriormente. Que en el caso de América Latina, pues se empieza a dar o se empieza a gestar a inicios de este siglo realmente. Hay una reemergencia de la cooperación sur-sur en el siglo XXI que se moldea bajo una lógica discursiva que se ha acompañado de unas acciones que son muy concretas, que favorecen o que se han favorecido, pues, que se favorecieron mejor debido al crecimiento económico de la región pues a lo largo de la primera década. Y ello pues de una u otra forma le ha dado un sustento político y hasta cierto punto identitario a lo que es el desarrollo de proyectos de integración, como por ejemplo puede ser pues, la Alianza del Pacífico o también bajo el cual se han habilitado espacios para fortalecer las capacidades interinstitucionales de sus miembros, que mencionaba Francisco anteriormente, el tema de las capacidades, que es un elemento clave dentro de todos estos procesos, y pues como es el caso de Mercosur, por ejemplo. Dichas capacidades interinstitucionales, entonces, vistas desde este enfoque de la cooperación sur-sur, pues no es otra cosa que el diseño e incluso la puesta en marcha de unas herramientas y de instrumentos o de reglas que al interior de un país pues buscan generar sinergias entre dos o más instituciones alrededor de temas específicos. Ese es el nicho de la cooperación sur-sur y que lo mencionaba esta mañana la profesora Marta Ardila al hablar de las capacity building, reconocer cómo hay capacidades humanas, organizacionales e institucionales que tienen que dialogar entre sí, que se pueden y que necesitan fortalecerse a nivel doméstico para posteriormente en este proceso de cooperación pues terminan exportándose, se comparten, se replican en otros países. Siendo pues de esta forma los procesos de integración, los vehículos por medio del cual pues se llevan a cabo estas transferencias y estamos hablando de la forma como se puede llevar en el caso de la región de América Latina y como lo denomina la CEGIP, hablamos de una cooperación horizontal sur-sur de tipo regional. Un estudio realizado precisamente por la Secretaría General Iberoamericana en 2018 para analizar el uso político y técnico de la cooperación sur-sur en escenarios globales y regionales
identificaron que existen alrededor de 15 foros que trabajan o que se articulan alrededor de la cooperación sur-sur entre organismos internacionales y así como distintas formas de asociación. Y de estos 15, 10 pertenecen a la región de América Latina y el Caribe, lo cual pues, nos muestra el creciente interés por adoptar estos principios, por adoptar las prácticas y las narrativas de la cooperación sur-sur. Pero también es interesante observar en este estudio que hace referencia a otro tipo de procesos de integración a nivel subnacional, que también se mencionaba en el panel de esta mañana, como por ejemplo la red de Mercociudades, que hoy en día pues cuenta con 359 ciudades, que refleja esos espacios de gobernanza multinivel que se articulan alrededor de la cooperación sur-sur, que es como el fenómeno en el cual puse la lupa para este ejercicio, y precisamente parte del principio de cómo estas prácticas van dirigidas a, uno, compartir buenas prácticas para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, dos, con miras a fortalecer el trabajo entre ciudades, pero algo que también es muy interesante y es cómo logran coordinarse o cohesionar parte de ese diálogo con las universidades, por ejemplo, para ayudar el proceso de toma de decisión. Es decir, estamos hablando de una coordinación para la construcción de conocimiento. Y por último, pues cómo a partir de esta red de Mercociudades se impulsa la cooperación sur-sur a través de asistencia técnica principalmente y de otra modalidad de cooperación internacional que es la cooperación descentralizada. Este ejemplo sirve para ilustrar pues, cuál es el grado de concertación política y social que se fortalece en los distintos niveles en el ámbito regional pues, a través de instrumentos como la cooperación sur-sur. Por tanto, pues, en mi análisis parto del a priori que la cooperación sur-sur en América Latina ha sido un instrumento político, sigue siendo utilizado para fortalecer la integración a través del intercambio de buenas prácticas, conocimientos, experiencias políticas, etcétera, y que por tanto pues, recibe un importante respaldo político que se ve reflejado en todas las declaraciones, resoluciones, comunicados, etcétera, en el marco de diversos espacios de integración, que como lo mencioné anteriormente con la cita del profesor Sanahúja y Vázquez, responde al interés de los países por instrumentalizar su uso a través de la política exterior, desde donde se definen, por ejemplo, y se adoptan los principios de la cooperación sur-sur: solidaridad, reciprocidad, ayuda mutua, horizontalidad, apropiación nacional, y que al final se ejecuta a nivel regional principalmente a través de los grupos técnicos o de los comités que se construyen al interior de estos bloques de integración. Desde esta óptica, la cooperación sur-sur ha sido un factor cohesionador que favorece la construcción de estructuras institucionales, para lo cual analizar los casos de Mercosur y de la Alianza del Pacífico, pues resulta interesante hacerlo a través del concepto de regionalismo modular que nos propone Gianluca Gardini, que a propósito recientemente salió un libro de su publicación, External Powers in Latin America, en el que aborda la cooperación sur-sur desarrollada por poderes externos con América Latina, lo cual creo que en lo personal pues va a ser un interesante ejercicio para continuar avanzando y darle continuidad a estas investigaciones, porque cuenta o lo que demuestra es un creciente interés académico investigativo a este fenómeno. Y continuando entonces con este contexto, dicho regionalismo modular hace referencia a cómo los estados eligen participar en proyectos de integración regional que reflejan esos intereses nacionales, sus prioridades, las problemáticas que tienen en común, sus objetivos en política exterior en unas áreas específicas, y que terminan instrumentalizándolas a través de mecanismos como puede ser la cooperación sur-sur. Este regionalismo modular que me llamó la atención y por eso decidí utilizarlo para este análisis, pues sirve como un marco teórico porque enfatiza precisamente sobre dónde y cuándo lograr o encontrar un terreno común, pero sin ignorar
la complejidad de los procesos de integración y mucho menos tampoco la participación de diversos agentes. Se hace modular en la medida que los temas cambian conforme a las necesidades, a los intereses que pueden tener unos u otros actores o a quien lidere, algo que en lo que precisamente el profesor Félix Peña mencionaba en el panel anterior de la importancia que tiene el liderazgo político. Para América Latina, la cooperación desarrollada en la región lo que nos muestra o lo que evidencia son esquemas de colaboración en doble vía, porque los países de la región, en el caso de los Estados miembros, tanto de la Alianza del Pacífico como del Mercosur, ya no son receptores netos de cooperación, sino que también son donantes. En el caso de México, Brasil, Argentina, Chile, Colombia, Uruguay, pues han favorecido también la cooperación sur-sur con su rol a partir de ser donantes, sin que ello implique que no reciban, pero han priorizado ser unos donantes emergentes, por así decirlo. Y esta dualidad de donante y receptor, además de darles una autonomía relativa, se ha utilizado en estos escenarios de integración y ello les ha permitido, pues por un lado, más allá de abrir mercados, proyectar ideologías, posicionarse, visibilizarse en escenarios internacionales para contar con nuevos socios, invitar a aceptar observadores a estos bloques de integración, no solo para los gobiernos del sur, sino también pues, los gobiernos del norte, que de una u otra forma permitan seguir enriqueciendo y fortaleciendo estos procesos de integración, no solo para gobiernos que tengan un alcance o unos objetivos políticos, sino también lo interesante de ver estos dos procesos y de cómo se van engranando la gobernanza multinivel, es ver cómo los ciudadanos también de manera directa se favorecen de estos procesos, por ejemplo, en el campo educativo, que es el más evidente. Y si bien se analiza la cooperación sur-sur como un instrumento que cohesiona ese diálogo político y que fortalece la puesta en marcha de proyectos o de acciones en la región alrededor de principios o de prácticas que favorecen esa integración, pues siguiendo el análisis de Gardini y citándolo, no se desconoce que la región es un rompecabezas de distintas narrativas. Desde el punto de vista académico, pues precisamente por eso la manera de entender o de concebir la cooperación sur-sur pues es intersubjetiva, porque en últimas lo que nos muestra son casos como los de Mercosur o como los de la Alianza del Pacífico, en que los gobiernos la perciben, la definen y la ejecutan incluso de maneras distintas, dándole más peso a unas prácticas sobre otras. Y siguiendo esta propuesta de observar la cooperación sur-sur como uno de estos mecanismos de integración en estos bloques de integración, desde el regionalismo modular podemos observar el interés que tienen los países por fortalecer una dimensión que Gardini analiza, que es la dimensión descriptiva, en la cual, pues dentro de estos procesos de formulación y de ejecución de políticas se involucran agentes de distinta naturaleza y con distintos objetivos a participar. Por ejemplo, como el ejemplo que mencioné anteriormente. Y asimismo, desde una dimensión predictiva a partir de la cual se proveen herramientas para proyectar esa integración que se beneficia en unos intereses mutuos a partir de negociaciones, formación de coaliciones, alrededor de unos temas sociales que son de interés de sus miembros, que por ejemplo en el caso de la Alianza del Pacífico, pues se observa más en materia de educación, en materia cultural, en materia de salud, y en el caso de Mercosur, pues también estos temas, pero muy especialmente alrededor del desarrollo de la ciencia, la tecnología, la innovación, el fortalecimiento de infraestructuras tanto físicas como institucionales, por mencionar algunos ejemplos. No obstante, siguen siendo procesos complejos e incompletos que llevan a que desde una dimensión analítica se justifique la estructura institucional de cada bloque de integración, que aún requiere de mayor coordinación política para hacer que esta complejidad funcione, para poder lograr que haya una cohesión real entre distintos agentes
alrededor de estas temáticas. Y no obstante, pues es interesante observar en el caso de Mercosur cómo desde su creación se han contado con estructuras orgánicas que buscan favorecer estos factores técnicos, es decir, mediante el fortalecimiento de herramientas, protocolos, normas que tienden a mejorar esa gestión y la colaboración de sus Estados miembros. Una gestión que ha estado orientada a resultados y que a pesar de ser un modelo de integración positivo en el que la cooperación y la concertación y la coordinación de políticas realmente son el fundamento de trabajo de los estados. Lamentablemente en la alta política pues sigue contando con un alto grado de dispersión que lleva a que muchas de esas iniciativas pues se estanquen. Aún así, Paula, pues se crea... Paula, te quedan 2 minutos. Gracias. Aún así, pues se crea el Grupo de Cooperación Internacional, por ejemplo, a través del cual hay un marcado énfasis al desarrollo de la cooperación sur-sur. Su principal función pues es la de asesorar y llevar a cabo esa cooperación técnica, precisamente entre todos estos bloques, implementar sus políticas. Y pues según un informe de Mercosur, dentro de este grupo, a lo largo de estos 25 años que lleva en funcionamiento, pues se han ejecutado más de 50 proyectos de cooperación sur-sur en diversas áreas temáticas, principalmente en todo lo que tiene que ver con políticas sociales de tipo regional. En cuanto a la Alianza del Pacífico, pues muy rápidamente, más allá de esa impronta económica, pues también se han consolidado espacios o plataformas para el desarrollo de la cooperación sur-sur entre sus Estados miembros, que adicionalmente le apuntan a ampliar esa actuación hacia otros países del sur, tanto al interior de la región como fuera de esto. En materia de cooperación, pues los estados han impulsado diversas iniciativas que han favorecido la puesta en marcha de proyectos conjuntos, principalmente en 3 temas: lo que es plataforma de movilidad estudiantil y académica, que ha beneficiado ya casi de alrededor de 2.500 estudiantes en estos programas de voluntariado y pues también alrededor de diplomacia deportiva. Y para fortalecer todo este marco de cooperación, pues en el 2018 se firmó el Memorando de Entendimiento sobre la Plataforma de Cooperación del Pacífico, que propone identificar oportunidades para beneficiar otros campos en materia de cooperación. No obstante, pues como sabemos, el COVID pues no permitió que se siguiera avanzando de manera efectiva o acertada frente a este campo. Y simplemente para cerrar, pues sí quisiera decir que creo que ha sido evidente que lo que observamos pues ha sido una especie de letargo, un retroceso de los procesos de integración y por otro lado también de cómo se instrumentalizan esta cooperación tanto a nivel mundial como regional. La legitimidad y la capacidad de acción se ha puesto en duda. Y por eso mismo, pues debatir sobre su viabilidad y los propósitos, pues hoy en día se vuelve más urgente que nunca. Para darles fuerza, dinamismo y herramientas, creo que estos espacios académicos pues, son los que permiten repensar la forma como en nuestra región se han entendido y se lleva a cabo una integración pues, que se estanca por momentos y que es altamente politizada. Y hay que seguir construyendo esos espacios de horizontalidad para que en el caso de Mercosur o de Alianza del Pacífico se sigan involucrando otros agentes en importantes acuerdos y prácticas de cooperación que vayan más allá pues, de estos procesos de integración. Por lo tanto, pues simplemente señalar que la cooperación sur-sur, como traté de evidenciarlo a través de mi presentación, pues ha beneficiado esa consolidación de algunas prácticas que tienen que continuar normalizándose y ejecutándose a través de los órganos técnicos que se han creado para eso. La pandemia pues dejó en evidencia la necesidad de fortalecer ese diálogo, de impulsar acciones, sobre todo a nivel subregional, entre socios, entre pares, que nos permita superar y mejorar estas crisis sociales que se están agudizando y que para los procesos de integración, como lo dije anteriormente, pues representan enormes retrocesos en materia de desarrollo. Y ya, con eso termino. Muchísimas gracias, Ana. Gracias a ti, Paula, por tu presentación. Sumamente interesante. Además, nos has lanzado un reto en cuanto a nuestro rol de académicos para la reflexión sobre estos temas.
Damos paso entonces ahora al tercer ponente de nuestra tarde, que es Sergio Caballero, que tiene un doctorado en Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid y una licenciatura en Ciencias Políticas y Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid. Desde 2016 es profesor en el Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad de Deusto, en Bilbao, donde también es vicedecano de Investigación y Relaciones Internacionales. Y así también es el líder del Grupo de Investigación en Relaciones Internacionales y Seguridad Multidimensional. Desde 2011 imparte clases en los cursos de posgrado de la Universidad Autónoma de Madrid y ha estado enseñando en el programa de posgrado de la Universidad Complutense de Madrid en Relaciones Internacionales y Derecho Público Internacional desde 2014. Hasta 2016 fue también profesor asociado en la Universidad Antonio de Nebrija, así como en la Universidad ICADE Comillas. Así que bueno, Sergio, todo tuyo, tienes la palabra, adelante. Gracias. Muchísimas gracias, Amalia. Lo primero, felicitarte por la coordinación de este grupo y aprovecho para extender ese agradecimiento a Edgar Vieira y a Félix Peña, que sin duda son los motores e impulsores de este evento y es digno de agradecerse. Mi presentación, vamos a ver si os comparto. Entiendo que estáis viendo la presentación, ¿verdad? Perfecto, gracias. Sí, lo que traigo hoy a presentar es en gran medida el objeto de una investigación, de un proyecto MINECO que llamamos aquí, del Ministerio de Educación en España, y es un capítulo que está ya en imprenta, o sea, próximo a ser publicado y que más pronto que tarde estaré encantado de poder circular. La idea es, como podéis ver por el título, pensando críticamente las fronteras y la seguridad en el regionalismo sudamericano, una mirada desde la triple frontera. La idea es intentar bucear en el concepto de frontera y vincularlo con las dimensiones del regionalismo y la seguridad en particular, ¿no? Voy a intentar ser muy sintético, hay 5 puntos que voy a tratar y a ver si así tenemos tiempo para el debate que probablemente sea, si cabe, más interesante. Lo primero que tenemos que tener en consideración, mi foco, mi interés en la frontera y el regionalismo, es, a nadie le queda ninguna duda, ¿no? O sea, se ha trabajado mucho por colegas como Andrés Rivarola o Briceño Ruiz, por ejemplo, ¿no? La idea de la resiliencia del regionalismo, y de hecho eso hace que estemos aquí nosotros discutiendo y trabajando sobre este tema. Lo que es sorprendente, por otra parte, es la ausencia de la teorización sobre la frontera, ¿no? ¿Cómo explicamos la frontera? ¿Cómo nos acercamos desde el regionalismo a comprender la región? A comprender la frontera. Y ahí un elemento que hay que poner en consideración, o una posible primera explicación, es, sobre todo en esta comparativa a veces que utilizamos con la Unión Europea. No he mencionado, pero el proyecto del que surge esta investigación originariamente es una investigación sobre el caso europeo, pero que yo, en mi caso particular, llevo al ámbito, a la esfera latinoamericana, ¿no? Decía que en cuanto a los proyectos de regionalismo, todos somos conscientes de que hay esa diferenciación clara entre la idea supranacional, característica del proceso europeo, de construcción de región, region building, mientras que el regionalismo latinoamericano tiene unas connotaciones, un carácter muy claro de formación del propio Estado, de consolidación de las capacidades estatales, y eso, viene de su origen, de las independencias y de fortalecimiento de la soberanía nacional, y al mismo tiempo reduce las posibilidades de la supranacionalidad. Eso es lo que explica también esa apuesta por la intergubernamentalidad en el caso latinoamericano. En este caso, a la hora de acercarnos a la frontera, parto, como no podía ser de otro modo, de una investigación previa que realicé, de un paper que publiqué con una colega, con la doctora Ángela Iranzo, el año pasado, en el que intentamos explorar y lidiar con este binomio frontera-regionalismo en el caso latinoamericano. Y de alguna manera extraemos algunas lecciones o valoraciones o formas de reflexionar sobre este binomio. Por un lado, el entender el regionalismo y las fronteras como
como procesos multidimensionales. Desafortunadamente, como veremos, se tiende a simplificar ambos y, por tanto, la primera idea es esa de complejidad y de multidimensionalidad. La segunda reflexión tiene que ver con entenderlos como construcciones sociales, ¿no? Y aquí simplemente preciso un apunte que ya, por ejemplo, en las mesas de esta mañana Marta señalaba, ¿no? El entenderlo como borderland, como la región fronteriza y huir de esa idea de borderline, de la mera línea divisoria administrativa y estatalmente entre dos estados. Un tercer elemento, que luego volveré sobre él, es el entender las dinámicas fronterizas y del regionalismo también como construidas por prácticas interconectadas entre diversos actores, ¿no? Muchas veces, una vez más, por simplificar, incluso a nivel analítico, por intentar focalizarnos en los principales actores, huimos o descartamos la complejidad y la multiplicidad de actores que cobran vida o que tienen un rol importante. Y, por tanto, como aquí también se señala, hay que huir de esas explicaciones binarias y dicotómicas que reifican ciertas categorías mentales, que lógicamente o que en la mayoría de los casos son simplistas. Y estoy pensando en la idea de frontera, pues cuando, por ejemplo, se piensa en el concepto de legal-ilegal o se cumple o soberanía o nacional o la dimensión internacional cuando se cruza al otro lado de la frontera. Hay elementos que no se pueden reducir a ese mero mundo binario y dicotómico, sino que, como veremos o como intentaré explicar un poco más tarde, hay que introducir más matices, ¿no? Más complejidad. Por último, y perdonadme que haga uso no es autopropaganda, sino de un trabajo previo entre la doctora Ángela Iranzo y yo mismo, creemos, o la lección aprendida es que hay que revisitar las fronteras como centro epistémico para intentar ver el regionalismo de una manera muy distinta a como tradicionalmente se ha visto desde las capitales, ¿no? A ninguno se nos escapa la importancia del interpresidencialismo en la América Latina, la diplomacia presidencial como impulsora de las políticas exteriores y de las decisiones, y eso quizás ha contaminado o oscurecido otras formas de ver la frontera y el regionalismo en este caso, ¿no? Y promovemos que la frontera se convierta en una suerte de centro epistémico, verlo desde la frontera. Esto indirectamente también esta mañana Marta Ardila también mencionaba en esa dirección y bueno, me sumo a esa visión. Por tanto, por empezar a aterrizarlo en elementos más tangibles, tenemos aquí la idea de seguridad en América Latina, que lo utilizo como vehículo para intentar entender el regionalismo y la frontera, ¿no? Como forma de hacer ese nexo, ese vínculo entre ambos elementos. Por un lado, porque el regionalismo o una de las aspiraciones del regionalismo ha sido garantizar y promover también unos ámbitos de mayor estabilidad, incluida de mayor seguridad, ¿no? Sin embargo, y aquí de una manera muy intuitiva y visual para que se vea en esta diapositiva, contrapongo la tradicional visión de la seguridad, pues de los estudios estratégicos de seguridad, de Stephen Walt y de otros, sobre esa seguridad material, nacional y, en definitiva, tremendamente estatocéntrica, ¿no? Una visión, una vez más, desde el Estado, desde la capital y de cómo se ve la soberanía estatal y la salvaguarda de las competencias materiales para controlar mi territorio en una visión muy weberiana también, ¿no? Sin embargo, como todos sabemos, en los últimos años, ya unos cuantos, ha habido una proliferación de los estudios críticos de seguridad de una manera muy vívida y con un debate muy fértil, con las distintas escuelas y variantes que han salido al respecto, como todos conocemos, Copenhague, Gales y París principalmente. No es aquí el lugar para entrar a detallar todos esos elementos y variantes, pero sí que haciendo uso de estos autores de Peoples y Pagan-Williams, sí que me parece importante señalar cuáles son los tres elementos definitorios o los rasgos de esos Critical Security Studies, ¿no? En primer lugar está esa idea de concepto derivativo, la seguridad entendida como dependiente de la ontología, o sea, de cómo vemos el mundo, de nuestra propia cosmovisión, que es un elemento de seguridad o no. En segundo lugar, esa ampliación de la agenda,
a nadie se le escapa, ahora máxime que estamos viviendo las consecuencias de la pandemia, de la COVID, que la agenda de seguridad no simplemente es como se construía en su momento tradicional las amenazas que derivan de la Guerra Fría, sino otros muchos elementos, incluido, por ejemplo, como decía, la salud o lo medioambiental. Y, por último, el tercer elemento, los nuevos referentes de seguridad. Y esto es lo que me importa focalizar, porque tradicionalmente el referente de seguridad, el objeto a proteger, era el Estado. Y, sin embargo, pues estos estudios críticos de seguridad intentaron o han intentado o están intentando introducir otros elementos, el individuo, la comunidad, el planeta, frente a la, no sé, a la visión del antropoceno. Hay distintas visiones sobre cuál sería el referente, los nuevos referentes a proteger cuando hablamos de seguridad. ¿Por qué señalo esto? Porque aunque pareciera que esa agenda de seguridad se está abriendo, si vemos algunos análisis, y aquí menciono algún clásico como Tickner y Earth, se constata que la prioridad latinoamericana sigue siendo la de los problemas intraestatales. El control de, una vez más, como decía, una visión estatocéntrica y de control estatal y de soberanía, esta idea de reforzamiento de state building que mencionaba desde el principio. Y eso ha pervivido incluso en mecanismos regionales que fueron muy exitosos en el contexto de la seguridad. Y aquí menciono también una investigación mía sobre UNASUR y cómo, como todos sabéis, fue en sus orígenes tremendamente exitoso para lidiar con crisis de seguridad, crisis regionales. Pues estoy pensando, por ejemplo, en 2008 en Bolivia o en otros contextos en los que fue tremendamente útil. Sin embargo, se seguía reproduciendo esa mirada nacional desde las cancillerías, ¿no? El estatocentrismo nunca ha dejado de estar ahí. ¿Por qué menciono esto? Y paso, insisto, telegráficamente por estos 5 puntos que tengo hoy aquí para presentaros, porque hay que introducir, o a mi juicio, o beber de otras disciplinas, en este caso de la geopolítica, e introduzco aquí lo que se conoce como la mirada geopolítica, ¿no? Y en concreto, en lo que en los últimos años se ha conocido como el giro procesual, processual turn, en el sentido de que los borders, que es complicado traducirlo porque no sé exactamente los límites ni la frontera, pero ha habido una suerte de proceso o giro procesual en el que se ha pasado, la literatura se ha consolidado este término de bordering, en el sentido de, por un lado, ordenar los flujos en frontera, ordenar las fronteras en el sentido de soberanía, y por otro lado, la creación de un otro, ¿no? Como señala ahí la cita que menciono del texto directamente, ¿no? El diferenciar, el definirnos por, como decía antes, por categorías simplistas dicotómicas. Nosotros, el nacional, el de este país, y el otro es el extranjero, el de fuera, que si entra aquí es un inmigrante ilegal, ¿no? Categorías muy dicotómicas y que, oscurecen muchos elementos y al mismo tiempo reifican algunos discursos, para empezar el racista o el xenófobo o el anti-inmigración o lo que queramos, ¿no? En ese sentido de intentar incorporar esta mirada geopolítica, vemos que ese revival que ha habido del control fronterizo en Europa, pero también en América Latina, ¿no? Y lo vemos en crisis migratorias en Europa y en América Latina. Me da igual porque aquí sería aplicable a ambos contextos. En el fondo, lo que escondería, lejos de parecer, o por muy paradójico que parezca, es la debilidad del propio Estado, ¿no? La idea de cuando el Estado necesita reforzar, controlar esos límites poniendo mayor guardia fronteriza o cualquier otro tipo de dispositivo para controlar la entrada en su territorio, lejos de fortalecerse el Estado, esconde esa pérdida del rol o de las capacidades del Estado en frontera, ¿no? Y una vez más con una visión, y esto lo repito para que quede claro, con una visión muy desde las capitales, muy desde las cancillerías y muchas veces tremendamente alejadas de la problemática local, ¿no? Con una visión muy, muy sesgada y limitada, ¿no? Por tanto, esta conjunción para las relaciones internacionales, pero esta conjunción de la mirada geopolítica que mencionaba, de geopolítica crítica y de economía política internacional en un mundo incluso pre-COVID, pre-pandemia, que ya tendía hacia una suerte de multilateralismo selectivo o transregionalismo a la carte o llamémoslo como queramos, megabloques comerciales
como han quedado de manifiesto no solo con el TPP, el Trans-Pacific Partnership, con 11 miembros, sino con la firma a finales del año pasado del propio modelo chino, la propia apuesta china al Regional Economic Comprehensive Partnership, en esa misma dirección. Lo que nos tiene que hacer ver es cómo ese suerte de multilateralismo selectivo hace que los lugares de frontera, los puertos, los vínculos entre países muchas veces, lejos de ser considerados como tradicionalmente esos lugares alejados de las capitales donde no hay ley o donde la soberanía del Estado de la capital no llega, al contrario, son los puertos de entrada, son los puentes, los vínculos, la forma de conectarse con el mundo. Y la compañera antes hablaba de la Alianza del Pacífico. Creo que la Alianza del Pacífico es un muy buen ejemplo también de cómo en algunos lugares los puertos se convierten en los puentes de acceso a las regiones. Pero bueno, eso podríamos discutirlo, si no, más adelante en el turno de preguntas. Quería saltar y aterrizar a lo que es mi caso de estudio, con este contexto, con este marco teórico y esta propuesta por la interdisciplinariedad. El caso 5 minutos, Sergio. Perfecto, gracias. El caso concreto de la triple frontera, ¿no? Bien conocida, no voy a entrar en mucho detalle en este punto, en este borderland que engloba la parte paraguaya, brasileña y argentina. Me interesa porque tradicionalmente se aborda desde una visión interescalar a nivel de los distintos niveles, que creo que elude la complejidad, ¿no? Se intenta diferenciar cómo los distintos actores han mirado hacia esa problemática y mi aspiración es a verlo de una manera mucho más abarcadora y compleja, entendiéndolo como un lugar politizado y como jurídicamente no neutral y, por tanto, que se explica de manera distinta según los distintos actores interactúan. A nadie se le escapará que el discurso dominante es el de la seguridad, el del nido de terrorismo, el contrabando, la forma de controlar la penetración de elementos o de ilícitos a los estados, pero también, y como hago aquí una enumeración, es el lugar donde viven sociedades multiculturales, donde se fomenta esa tolerancia, esa convivencia interreligiosa. Es un reclamo turístico para algunos, por ejemplo, desde la visión más argentina, la fuente energética también, por ejemplo, desde la visión, bueno, también de los mismos actores, vivencia interfronteriza, hay mucha gente que vive en frontera, en esos borderland, como mencionábamos, y también motor dinamizador y de la economía informal. A nadie se le escapa que, por ejemplo, para Paraguay es uno de sus grandes recursos económicos, ¿no? Hay algunas tipologías de tipos de región y yo catalogo, no voy a entrar en ello, está en el artículo, pero lo catalogo a esta región como región global en el sentido de que no simplemente se circunscribe a esos 3 países, sino que se proyecta globalmente, ¿no? Por la dimensión económica y por la dimensión también de seguridad. Pero lo que me interesa es que la visión, el discurso final es el de los lugares sin ley. ¿Por qué? Porque requiere más soberanía estatal material. Está explicado desde las cancillerías, desde las capitales y lejos de la problemática local. Por tanto, concluyo, Amalia, para circunscribirme al tiempo que me habéis cedido, subrayando 4 ideas fuerza, ¿no? El primero, incidir una vez más en la necesaria interdisciplinariedad, ¿no? No podemos explicar las fronteras y el regionalismo, en este caso, desde una única dimensión. Por eso el esfuerzo de no solo beber de las teorías del regionalismo, sino también entender la seguridad en relaciones internacionales, también entender la geopolítica crítica y ese giro procesual de la geopolítica, de la mirada geopolítica, y también entender la economía política internacional, ¿no? O sea, intentar aunar saberes para complejizar y huir de explicaciones simplistas. En segundo lugar, esta idea de vincular el conocimiento y el espacio político, algo que se sabe desde hace tiempo y que parece obvio, pero que en la práctica no se aplica, y tiene que ver con lo que decía de la frontera como centro epistémico, como lugar de la explicación. Se explican el regionalismo y las fronteras se explica de forma distinta desde las capitales o desde el lugar, ¿no? Esa idea de conocimiento situado. Podemos trasladarlo también a Europa, una vez más. No es lo mismo lo que se dice desde Madrid o desde Bruselas que lo que se ve en Ceuta y Melilla. No es lo mismo lo que se ve, en este caso, en Buenos Aires, en Brasilia o en Asunción, que lo que se ve en la triple frontera. Por tanto, hay que poner la periferia en el centro. Una última reflexión
final es el que tiene que ver con esta unión de geopolítica crítica y la economía política internacional. Y es la idea, la reflexión de que los ciudadanos no solo viven en un lugar, ahora que parece que vemos el espacio de forma despolitizada, sino que vivimos el lugar. El lugar cobra valor jurídico, valor político para cada uno de nosotros y además vivimos del lugar. Y eso tiene que ver también con la forma de vida y en este caso con el sustento, con la dimensión económica, ¿no? No deja de ser particular que se penalice la idea de la triple frontera como lugar de terrorismo, de contrabando o de ilícitos, pero que en cambio cuando tenemos que atender a los borderlands o las migraciones se obvie que hay, digamos, compañías multinacionales que sacan buena tajada de el hecho de que haya individuos que no son considerados ciudadanos o que no están no ostentan todos sus derechos y por tanto pueden ser tratados de cualquier manera. Lo dejo aquí, si os parece. Muchas gracias, Amalia, y si hay más dudas, encantado de desarrollarlo luego en el turno de debate. Gracias. Excelente, Sergio. Muchas gracias por tu presentación con fuerte sustento teórico y gracias por atenerte estrictamente al tiempo. El tiempo es un recurso que en esto siempre se nos escapa entre los dedos, así que bueno, vamos a hacer buen uso de ese tiempo. Nos resta buenos 45 minutos de intercambio. Se están ahí haciendo algunas propuestas de bibliografía a través del chat para algunos de los ponentes, digamos, se está circulando ahí algunas publicaciones, así que bueno, gracias. Vamos a dar una oportunidad de una primera ronda de preguntas, de intercambios. Tengo a Jaime Delgado que está pidiendo la palabra, así que sí, adelante, puedes intervenir, Jaime. Gracias. Muy amable, doctora Amalia. Me siento sumamente motivado por las 3 exposiciones, posiblemente por estar fuera de la institucionalidad académica. Esta participación en Gridale me ha significado rejuvenecerme. Y empiezo por lo último. Realmente la exposición del doctor Caballero me motiva a pensar lo propicio que son los estudios comparativos. Y lo propicio no porque se encuentran generalidades, sino porque se profundizan especificidades. Lo señalo nada más porque tendría que saltar a la exposición de Santos y Calderey, que por otra razón me golpean el alma. Y digo, ¿por qué la del doctor Caballero? Es que también en Centroamérica hay 3 fronteras en ese sentido que ha señalado el doctor Caballero. Son 3 fronteras que atraviesan la integración desde el siglo XIX. Es la frontera entre Guatemala, Honduras y El Salvador, que es una región ahí de triple frontera que ha significado, además de guerras, conflictos, también acuerdos de paz y acuerdos de libre comercio. El Golfo Fonseca. Y el Golfo Fonseca, que también es una triple frontera, El Salvador, Honduras y Nicaragua, al lado del río San Juan. Si un tico no habla, soy tico, es decir, costarricense, si un tico no habla del río San Juan, que se vaya al carajo. Realmente es nuestra historia eterna, permanente, desde 1821 para acá, con Nicaragua. Y el río San Juan, el Golfo Fonseca, llevaron al traste y desmoronaron la Corte de Justicia Centroamericana en 1914. Es decir, la primera corte internacional en donde los sujetos, los ciudadanos, cualquier ciudadano era un sujeto procesal activo y los estados tenían obligación vinculante de acatar sus fallos. La primera corte internacional se fue al carajo precisamente por 2 conflictos de frontera, el del Golfo Fonseca y el del río San Juan. Pero eso era nada más una consideración, reflexión a propósito de la exposición tan valiosa del doctor Caballero, a quien le agradezco, con el doctor Santos y Calderey.
ahí sí van reflexiones. Es decir, ¿por qué me golpean el alma? Porque sin caer en presunciones, también yo soy padre de algunas cositas del sistema de integración centroamericana. Allá por el año 88, 89 me metí en un proyecto voluntario, como un montón de cosas que yo hago metiéndome en carajadas voluntarias, pues en cuestiones voluntarias, disculpen que uso términos del tiquismo, y ahí construimos colectivamente en la Universidad para la Paz el concepto de región de paz, democracia, libertad y desarrollo, que está en el acuerdo de Punta Arenas, que está en el protocolo de Tegucigalpa, ¿verdad? No fue una ocurrencia de las cúpulas políticas, fue un trabajo intelectual. De 4 palabritas, es todo un montón de discusiones y debates. Y el concepto de seguridad democrática, que está en el Tratado Marco de Seguridad Democrática. Pero ¿qué es lo que me refiero? Es que efectivamente, ustedes, doctor Santos, señalan la integración centroamericana como una integración intergubernamental. Yo diría al revés, es una integración que pretende ser supranacional. ¿Y qué hay una gran cantidad de construcciones supranacionales en el sentido estricto de lo que entendemos por supranacionalidad, a saber, un acuerdo o un órgano a quien se le dan atribuciones que son vinculantes para los estados. Y me refiero, por ejemplo, a la CIECA, cuando estaba en Mercomún en el año 1960. Muy tempranamente tenía la tarea de corregir todas las distorsiones que podía haber a propósito de las inversiones extranjeras en el mercado común centroamericano. El Consejo Centroamericano de Educación y Cultura, que ya desde ese entonces establecía la obligatoriedad del reconocimiento automático de títulos y grados, o bien la unificación de currículas a nivel centroamericano. Y no me he metido con la Corte Centroamericana de Justicia porque es otro asunto. Vamos a hacer la tabla de la Corte de Justicia Centroamericana, ahora es de la Corte Centroamericana de Justicia. Efectivamente hay un problema con los estados. Pero no sé si serán preferencias nacionales, y ahí es donde va mi asunto, o serán más bien pasiones nacionales. Porque digo, por ejemplo, en la Corte Centroamericana de Justicia yo veo el artículo 22F, para los que no lo conocen, es aquel artículo en donde se le atribuye a la Corte Centroamericana de Justicia dirimir conflictos entre los poderes de cada estado. Eso significó que Costa Rica nunca ratificara el estatuto de la Corte Centroamericana. Solo eso nada más fue la excusa para que Costa Rica no ratificara el tratado constitutivo. Pero posiblemente también es la razón por la cual otros estados no se han adherido. Bueno, Guatemala lo ratificó, lo que no he nombrado es desde hace como 10 años no he nombrado magistrados, peor todavía. O lo otro, es decir, algo que es muy novedoso, o lo otro, el Parlamento es el hazmerreír de la integración a nivel mundial. El Parlamento Centroamericano, perdón, hablo como buen costarricense. El Parlamento no tiene nada de Parlamento. No tiene ni capacidad para interferir en la formación de leyes a niveles estatales, ¿verdad? Y tiene una inmensa cantidad de diputados, una inmensa cantidad de fueros diplomáticos y una inmensa cantidad de recursos para reunirse de vez en cuando ahí. Es decir, sí hay supranacionalidad, pero a veces yo siento que el Parlamento se pone las pilas y asume la responsabilidad que le corresponde. Dicen, estos somos vinculantes a saber, o si no, al carajo, o la Corte. Y esto lo hemos conversado incluso con el doctor Salazar Valiente, que es eventualmente presidente de la Corte, magistrado salvadoreño. Pero realmente, a veces son resoluciones que un poquito sueñan ser el Parlamento de Luxemburgo o el Tribunal de Luxemburgo, ¿verdad? Y no. Bien.
Por ahí va mi preocupación. Disculpen que Bien, creo que han quedado claras las preocupaciones de Jaime y que ha sido claro el destinatario de la pregunta. Sumo a estos intercambios una pregunta que ha llegado a través del canal de YouTube y que yo la compartí por el chat. Es una pregunta que la formula Rafael Piñeros Ayala y está dirigida, como les decía, para Sergio Caballero. Y la pregunta es, ¿cómo unir o complementar los estudios críticos de seguridad con los aportes de complejos o comunidades de seguridad? Sería entonces una pregunta para sumar a esta primera ronda junto a la que formuló ya Jaime. No sé si hay alguna otra pregunta por el momento, algún otro. Sí, creo que María Teresa tiene una pregunta. Adelante, María Teresa. Gracias, Amalia. Y creo que Marta también quería hablar ahorita. Los míos son dos comentarios más que preguntas concretas. Pensando en lo que decía Edgar esta mañana de temas que podemos ir, no sé, teniendo en la cabeza para esta semana al hablar de la integración y lo que se viene por delante esta semana. Y lo repitió de todas maneras Sergio Caballero muy claramente, que lo que pasa en la frontera nada tiene que ver con las capitales, sobre todo en países como los nuestros, que las capitales suelen estar alejados de las fronteras, nunca están en las fronteras. Simplemente un comentario, el Ministerio de Relaciones Exteriores en Colombia ha tratado de hacer esto y se ve fracasando. Hay que ser realistas, la frontera siempre la miramos de lejos, pero me acordó de una frase que un ex vicecanciller nuestro dijo hace ya 30 años y que sigue siendo válida. Entonces a mí me surge la pregunta de ¿qué hemos hecho para que hace 30 años habláramos de esto y sigamos en las mismas 30 años después? La frase era los procesos de integración, y él estaba hablando en el momento del G3 sobre todo, los procesos de integración entre países como Venezuela, México y Colombia crean unas autopistas, estilo esas autopistas gringas de alta velocidad, que uno llega y ve 17 puentes, uno por encima del otro y que se cruzan y todo, maravillosas, pero se nos olvida como Estado pensar en qué hay debajo del puente, quién vive debajo del puente. Y entonces uno se remonta a estas imágenes de las películas de la pobreza, de la gente que se recoge en las lluvias debajo de los puentes y que vive ahí. Y esto fue hace 30 años. Él decía, la integración es maravillosa en la autopista que crea, los puentes que crea, pero se nos olvida siempre mirar lo que pasa debajo del puente. Y lo dijo hace 30 años cuando el G3, y a mí se me quedó la frase, siempre la tengo presente, seguimos en lo mismo. Entonces, perfecto, la geopolítica crítica, todo esto, las triples fronteras, ¿qué podemos hacer dentro de todos estos procesos de integración para que miremos lo que hay debajo del puente? Es algo que siempre tengo en la cabeza y me gustaría que lo miráramos esta semana, si se puede. Y lo otro para Paula, la presentación de Paula, que me pareció muy interesante, Paula utilizó en algún momento las palabras sinergias. Si yo tomo la palabra sinergia y resumo lo que dijo Paula, el énfasis de lo técnico como factor de cohesión o factor de una posible cohesión, integración en América Latina, y es parte de lo que yo decía esta mañana de las temáticas que tienen que ser lo que nos guíe y no el Estado, no los problemas de Estado. Pero igual hablábamos de que con la pandemia esto no ha funcionado mucho. E Isabel, que no la veo ahorita presente, pero habló de UNASUR y la falta que hacen los comités técnicos de UNASUR dentro de todos estos procesos de integración. ¿Cómo podemos hacer realmente una sinergia de lo técnico en la integración en América Latina? Sería otro tema interesante para mirar, pienso yo. Y eso eran todos mis comentarios. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, María Teresa. Recojo todavía el comentario pregunta de Marta Ardila para después devolver a los ponentes la palabra y que puedan dar las respuestas. Adelante, Marta, gracias. Bueno, muchas gracias, Amalia. Pues a mí me surgen varias reflexiones y preguntas acerca de las tres presentaciones que hemos tenido en esta segunda parte del día de hoy. Por un lado, creo que el tema de cooperación es el tema que de alguna manera ha estado presente en las tres presentaciones que han habido, en las tres ponencias,
y ahí se ha señalado de manera muy explícita por cada uno de ellos, lo han sugerido, otros lo han dicho de manera más directa, la necesidad de una mayor coordinación dentro de esa cooperación, y lo cual nos daría, eso lo podría brindar precisamente una mejor institucionalidad, que hemos visto que también ha sido una crítica por cada una de las presentaciones que hemos tenido. Entonces, esa necesidad de coordinación, de articulación, me parece que ha estado presente sin lugar a dudas. En segundo lugar, yo tengo una pregunta para Francisco Santos. Bueno, él nos habla de los acuerdos de Esquipulas. Entonces, yo pregunto ahí, y teniendo en cuenta la importancia del liderazgo político, cómo se ubica el proyecto Mesoamérica, que ha estado liderado por México, donde están todos los países centroamericanos, más Colombia y República Dominicana, que ha enfatizado tanto en el tema de infraestructura, en el tema de medio ambiente, en el cual también el sector empresarial juega un papel muy importante dentro de este proyecto Mesoamérica. ¿Cómo se ubica eso? ¿O cómo se ubica la misma Asociación de Estados del Caribe? Bueno, el proyecto Mesoamérica se crea en el 2001, la Asociación de Estados del Caribe, donde están todos los países centroamericanos, más México, Colombia, Venezuela, Guyana y Surinam. ¿Cómo se ubica dentro de todo esto? Es decir, y lo pregunto, sobre todo en el caso del proyecto Mesoamérica, por el liderazgo de México que tiene dentro del proyecto y por el liderazgo y la preocupación que también tiene México frente a Centroamérica por cantidad de temas. Y al fin y al cabo, México fue, por ejemplo, el que siempre promovió el GAN de cooperación con Centroamérica dentro del G3, que ahora lo mencionaba María Teresa Aya. Entonces, ¿qué papel juega ahí México dentro de todo esto? Puede que México esté debilitado, todo el narcotráfico, se habla de que es un estado fallido, en fin, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo juega todo esto? El proyecto Mesoamérica y la Asociación de Estados del Caribe. Por otro lado, el tema de soberanía que tocaba Sergio Caballero y que también de alguna manera se ha sugerido el día de hoy, que me parece fundamental, es decir, ver la soberanía, que es un concepto que yo creo que ha venido evolucionando y que se ha venido complejizando y que hoy en día es un concepto muy multidimensional, hasta llegar a hablar hoy en día el gran debate de la soberanía digital, que tiene que ver con la relación entre lo público, lo privado y la misma diplomacia digital. Entonces, ¿cómo vemos ese concepto de soberanía? Porque de todas maneras el concepto de soberanía ya no es control solamente o territorialidad, sino que, como decía Krasner, sino que la legitimidad cada vez tiene un papel más importante. Y el concepto de soberanía es distinto en las capitales que en las fronteras. Y a nivel de los actores, el concepto de soberanía de un miembro de las fuerzas militares o de un Ministerio de Defensa es muy distinto al del sector civil o de un Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces vemos ahí una cantidad de matices en términos de soberanía que hay que debatirlo, porque ese es un obstáculo, el tema de soberanía, el no querer ceder soberanía, y hay actores que son muy reacios a ceder soberanía, pero muy, muy reacios. Entonces, los empresarios son más abiertos, la gente de frontera es más abierta por los vínculos de identidad que hay. Entonces, no sé, me gustaría también como que tuviéramos en cuenta eso, cómo evoluciona ese concepto de soberanía que hoy en día pues, nos lleva a la discusión de una soberanía también digital. Muy bien, Marta, muy claro el planteo. Damos ahora paso a las devoluciones. Les voy a pedir quizás en orden sucesivo a los ponentes que vayan respondiendo. Entonces le daría la palabra a Francisco, Pedro, para responder las preguntas que les fueron planteadas a ustedes. Adelante. Sí, muy bien. Gracias, Amalia. Gracias a los colegas.
Si les parece, yo voy a responder a la primera parte y también voy a aprovechar para hacer una brevísima mención a la exposición de Paula y le paso la palabra a mi colega Pedro Caldentey, que responderá a Marta sobre la cuestión de Mesoamérica tan interesante porque nos ofrece riqueza para entender el solapamiento de los procesos y cómo ese solapamiento, si no termina por materializar las acciones, puede incluso ser un elemento distorsionador. Yo básicamente quería decir que estoy muy de acuerdo con Jaime. De hecho, yo diría que Jaime lo que ha hecho ha sido de alguna manera confirmar el problema que nosotros hemos expuesto, porque efectivamente hemos empezado diciendo que como acuerdo originado en Esquipulas, el acuerdo constitutivo es un marco jurídico e institucional comunitario, efectivamente, y existen algunas reglas vinculantes que en teoría tendrían que materializarse. El problema, y de ahí nuestro análisis desde el enfoque de legalización, el problema es que el sistema no produce esas normas. El problema es que la producción normativa no recoge ese reto, y no lo hace porque los estados han restringido de alguna manera el diseño. Los estados han terminado por, teniendo en cuenta el poder de veto que les otorga una gobernanza intergubernamental, lo que han hecho ha sido limitar al máximo la posibilidad de que un agente tercero como la institución regional pueda restringir o pueda interceder o pueda limitar su autonomía en la toma de decisiones. Aquí es donde está el problema. Es que ese es el problema de la acción colectiva, ese es el problema de la gobernanza. Es que con eso es con lo que se va a encontrar un plan de políticas regionales. Es que ahí es donde está el problema, en el monopolio del control organizativo por parte de los estados. De tal manera que yo decía que había una incoherencia entre el acuerdo constitutivo y el diseño institucional. El diseño institucional visto en conjunto, porque efectivamente hay reglas vinculantes, pero no se usan. También existe el Hotel Ritz y yo no puedo ir a él. No me puedo permitir ir al Ritz. No sé si se entiende. Entonces, la cuestión está en cómo hacer que los estados cumplan con sus compromisos. Cómo diseñar organizaciones que hagan cumplir los compromisos a los estados. Y en este sentido, antes de pasar la palabra a Pedro, me gustaría, acerca de la presentación de Paula, muy interesante sobre la cooperación sur-sur. Desde mi punto de vista, y aquí hablo por supuesto a título personal, el tema de la cooperación sur-sur no ha hecho más que generar ruido, porque en mi opinión el solapamiento al que ha dado lugar no es más que un instrumento precisamente un instrumento que han utilizado los estados, en este caso los gobiernos, para eludir su responsabilidad, sus compromisos en materia de integración. Es decir, en la medida en la que la idea, el concepto de cooperación sur-sur sustituye a los esquemas de integración, es un solapamiento que aporta ruido, que elude los compromisos del Estado. Y eso es lo que, en mi opinión, ha ocurrido, por supuesto, de manera instrumental por parte de los Estados. Entonces, recordemos, es que integración no es cooperación. Hay que volver a ese tema. Y cedo la palabra a mi colega Pedro para que dé respuesta a Marta. Gracias.
Bien, gracias Francisco. Pedro, tienes la palabra y si quieres introducir aquella pregunta que querías plantear, este sería el momento. Adelante. Les pido por favor que sean precisos y concisos porque nos quedan unos 20 minutos todavía y hay varias intervenciones por delante. Gracias. Voy a ver si soy telegráfico. Lo primero que yo quería decir es que no se puede estudiar integración centroamericana sin leerse a Jaime Delgado, que por supuesto que hemos leído largamente todos estos años de análisis precisamente en esos temas de supranacionalidad, institucionalidad. Bueno, nosotros tenemos ese planteamiento, ¿no? Es una institucionalidad, el proyecto centroamericano tiene inspiración supranacional, hay un menú de políticas y ámbitos de cooperación donde algunas claramente de inspiración supranacional, otras de mera cooperación, ahí hay grises diversos, ¿no? O sea, digo que no es blanco y negro, que hay un mapa de políticas que oscila de blanco a negro atravesando los grises. Yo quería, el proyecto Mesoamérica, el programa Mesoamérica, yo creo que fue una buena idea. Lo que hizo fue recoger la agenda que había salido de los grupos consultivos derivados del MICH y confiar en que México y el Banco Interamericano de Desarrollo iban a ser capaces de desarrollar todo ese mapa de proyectos, todos de enorme relevancia. Yo creo que el resultado no ha sido positivo. No ha sido positivo porque el México del G3 no tiene nada que ver con el México actual. Yo creo que México no juega un papel de socio integrador ni representante de los intereses centroamericanos. No lo hace, puede que no haga daño, aunque en el tema de migración ha habido posiciones muy diversas, pero no es un socio principal para la región. Y luego el proyecto Mesoamérica ha sido incapaz de encontrar mecanismos financieros regionales y al final lo que ha ido haciendo es canalizar financiación del BID para esos grandes corredores a partir de préstamos nacionales sin resolver el límite del endeudamiento. No quiero ser negativo porque también ha generado muchas cosas y ha mantenido algunos proyectos a los que insufló fuerza desde el 2001, como el de la interconexión y otros corredores. Pero yo esperaba más, Marta, del proyecto Mesoamérica. Pensé que iba a ser un motor. Y yo creo que siendo justo con los procesos de integración, es bueno decir que tampoco el BID y México han podido resolver la ejecución de los programas regionales del SICA, ¿no? Los que surgieron de aquello, lo que quiere decir que no era tan fácil. Y en términos comerciales, México tampoco es importante y conecto con una cosa con la ponencia de Sergio, al que me alegro mucho de ver porque en estos tiempos Deusto está tan lejos como Buenos Aires, ¿no? Y no nos vemos hace mucho tiempo. Lo importante que está pasando en Centroamérica es la consolidación del mercado interno, gracias a los acuerdos de integración económica y a otros elementos, ¿no? Pero ahí solo quería llamar la atención porque ilustra bien el debate que hemos tenido sobre un proceso que tiene un nombre que a mí me parece confuso y erróneo, que es la integración profunda de Guatemala y Honduras, en el que El Salvador entra y no entra porque ahora su presidente no le interesa. Pero el proceso de integración profunda es un caso de interés. Bueno, primero es un caso, Sergio, lo tenía apuntado por ahí, no me acuerdo, de frontera con sentido, como decías, epistémico, ¿no? Es una frontera donde están pasando cosas. La gestión íntegra es un proceso de facilitación, frustrante para los que querían llegar a la Unión Aduanera mucho más rápido, pero es un proceso donde las cosas importantes están pasando ahora mismo en la gestión integrada de fronteras, de las fronteras comunes entre Honduras y Guatemala. Y por otra parte es un caso interesante porque hay un rule of law, o sea, hay unas normas, hay unos procedimientos, hay un desarrollo muy preciso de documentos comunes, de filas en la frontera, de mecanismos de por dónde pasas si estás en tránsito o si usas la declaración conjunta. Es decir, y además es un proceso que se ha sostenido durante 5 años, cosa que es poco común en los procesos
de integración, ¿no? Y yo creo que ese es un ejemplo de pues, las cosas interesantes que están pasando en Centroamérica. Y me callo aquí porque es más, me gustaría aclararlo un poco más, pero seguro que me han entendido, ¿verdad? Que no tenemos mucho tiempo. Gracias, Amalia. Bien, bueno, muchas gracias, Pedro, por tu intervención. Siguiendo el orden de los ponentes, le voy a pedir a Paula, por favor, que dé su devolución. Gracias. Bueno, muchas gracias, Amalia, y quiero retomar un punto de lo que mencionaba Francisco ahora. En efecto, en América Latina, pues los conceptos como cooperación e integración, pues todos tenemos claro que son claves, pero que no son lo mismo. Estamos hablando de dos cosas totalmente diferentes y que tienden muchas veces a unirse o a intercambiarse como si fueran sinónimos y no lo son. Simplemente lo que yo quería resaltar, digamos, y elegí analizar precisamente son aquellos procesos en los que han prevalecido, en los que prevalece la cooperación por encima de la integración. Un poco para señalar que sí están pasando cosas al interior de estos órganos o estos bloques de integración que no necesariamente son de o parten del nivel central, sino que también el fortalecimiento de las capacidades interinstitucionales al interior de los estados, entre ministerios, agencias, participación de otros actores, de una u otra forma está llevando a, como lo mencionaba María Teresa, a que esos factores técnicos que han facilitado esos procesos de cooperación, pues en algunos casos se puedan mostrar resultados. Cuando uno mira todo el tema de la integración, siempre tiende a ponerse la lupa sobre el Estado. Siempre se tiende a mirar cuál es el rol de los gobiernos centrales, que si está Bolsonaro en el poder, si está Duque, quién entonces está y cómo se toman las decisiones. Pero tal vez mi objetivo era destacar cómo suceden cosas en otros niveles que no necesariamente son de toma de decisión de la alta política, pero en el que sí se están dando unos procesos de horizontalidad. Y en ese sentido, pues la cooperación, y ese ha sido un error, y yo en eso, a pesar de que es un tema en el cual me he metido bastante y me gusta, honestamente, algo que me choca un poco es ver cómo tiende a romantizarse tanto la cooperación sur-sur. Entonces la cooperación sur-sur nos va a sacar de pobres, de ignorantes y nosotros tenemos las respuestas para el desarrollo y para el subdesarrollo, etcétera. Y no es así. No hay que desconocer cuál es el factor político que tiene la cooperación sur-sur, que en el caso de América Latina, como intenté señalarlo, pues es absolutamente alto. Es decir, todos esos procesos de integración, de cooperación en ese nivel funcionan pues gracias a ese factor o a ese elemento político. Porque la cooperación en este sentido, lo que quería resaltar es que es una manera a través de la cual los estados obran de manera conjunta para la consecución de un fin, pero también buscan obtener unos intereses, unos beneficios, y no solamente de manera altruista deciden cooperar porque sí. Entonces, pues simplemente era lo que quería como resaltar de mi intervención. Y por otro lado, para algo de lo que mencionaba María Teresa, también creo que es importante resaltar pues cómo se dan esos procesos de complementariedad y de compatibilidad de esas políticas más que de sinergias, porque yo creo que hablar de sinergias en el caso pues de América Latina, en el cual se reconocen pues enfoques tan distintos, intereses, diálogos, narrativas, etcétera, pues lograr esas sinergias pues sabemos que es absolutamente complejo, pero sí se puede buscar mecanismos que se complementen y que de otra manera sean compatibles frente a unos o unas problemáticas que se han identificado en conjunto. Muchas gracias, Amalia. Gracias a ti, Paula, por la clara respuesta. Le vamos a dar paso entonces a Sergio, que también tenía varias preguntas, algunas que han surgido aquí, algunas que hemos transmitido desde el canal de YouTube. Adelante, Sergio. Gracias, Amalia, y gracias a todas las preguntas y las interpelaciones. Voy a intentar ser muy sintético, casi telegráfico, ya lo lamento. Bueno, lo primero, agradecer a Jaime los ejemplos que me traslada, que es verdad que desconozco con profundidad y que me parece que es un estímulo porque, como bien dices, la política comparada, o en este caso el ver esas mismas casuísticas de manera comparada, creo que puede ser un elemento importante. Lo paradójico, como empezaba diciendo, es que no estén trabajadas. O sea, no digo que nadie lo haya hecho, habrá análisis más económicos o antropológicos, pero en general no se ha sistematizado el conocimiento
de esos puntos de frontera, lo cual me parece paradójico porque creo que nos pueden dar juego. Aprovecho esa sugerencia de Jaime también para entroncar con la intervención de Pedro, también que me decías de la integración profunda, y te agradezco. Aprovecho para saludarte y además, ¿quién nos lo iba a decir? Creo que la última vez que paseábamos, que nos veíamos, era por Boston. O sea que Sevilla y Bilbao están muy, muy, muy lejos. Tendremos que volver a ir a Boston o a algún otro sitio lejano para encontrarnos. Un fuerte abrazo y si puedes, si te facilito la información, o sea, si me facilitas la información sobre esa integración profunda, será un buen disparador para seguir viendo al respecto. También por seguir también muy telegráficamente con lo que se ha ido comentando, a Paula le agradezco muchísimo también la sugerencia de bibliografía que me ha pasado por el chat interno, por no estar en deuda. Sobre Cooperación Sur-Sur, un colega y amigo con el que trabajo mucho y que creo que sabe muchísimo al respecto es Diego Crescentino. Te recomiendo encarecidamente que para el tema de Cooperación Sur-Sur le sigas también. También quería aprovechar para comentar la pregunta que me trasladaba Amalia y que llegaba desde el chat de Rafael Piñeros, si no estaba equivocado. La verdad es que es una pregunta de mucha enjundia. No sé si se puede contestar telegráficamente, pero voy a intentar hacer un esfuerzo. Porque hay muchas discusiones terminológicas, académicas y teóricas al respecto, ¿no? Los Critical Security Studies engloban distintas cosas según el autor, ¿no? Yo he mencionado de forma muy genérica las tres escuelas, Copenhague, Gales y París. Yo creo que el artículo de referencia para enmarcarlo, aparte de el de Peoples y Vaughan Williams del 2010 que mencionaba en mi presentación, es el CASE Collective, CASE, Critical Approaches of Security in Europe Collective, de 2006, en el que se desglosan las tres escuelas. Ese es el aglutinante. Lo que pasa es que lo que mencionas de los complejos de seguridad no deja de ser una parte de esa escuela de Copenhague, de Barry Woods and the Web. O sea, creo que necesitaríamos un poquito más para entrar a... Pero no es que no casen, es que entraríamos en discusiones teóricas sobre hasta dónde llegan los estudios críticos de seguridad. Yo lo resumiría con esos tres elementos que mencionaba en la presentación y sobre todo con la idea de intentar verlo a la Cox, como diría Robert Cox, como teoría crítica, ¿no? De desvelar las relaciones de poder, el ver lo que no se ve, el ir más allá de lo evidente. Y yo creo que ese tiene que ser el detonante, el motivante de cualquier investigador, de cualquiera de nosotros. Lo que mencionaba María Teresa, pues también muy desafiante, te agradezco, muy desafiante sobre las grandes carreteras y lo que hay en los puentes y, en definitiva, la lucha contra la desigualdad. Yo creo que estamos muy lejos de poder abordar eso, está claro, pero creo que lo que tenemos que hacer como académicos es hacer un buen diagnóstico. Las soluciones podremos intentar sugerirlas o habrá tomadores de decisiones que las hagan, pero nosotros tenemos que ser capaces de hacer un buen diagnóstico. Y mi percepción, mi idea respecto a lo que intenta abordar, a frontera y regionalismo, es que estamos lejos de tener todavía ese diagnóstico. Entonces, por lo menos dotemos a los tomadores de decisión, a los políticos, a esos actores formales, informales también, de más herramientas, ¿no? Pero bueno, ojalá pudiéramos nosotros resolver esos desafíos que planteas, como puede ser la desigualdades y la pobreza desde aquí. Un poco lejos nos queda, ¿no? Un poco grande. Y por último, por cerrar, insisto, intentando ser muy, muy telegráfico y siento si no puedo entrar en mayor profundidad, Marta, el tema de la soberanía que mencionas es central. Me gustó esta mañana, además, cuando planteabas en tu ponencia respecto a esta paradiplomacia digital, tecnológica. Es uno de los elementos que yo creo que visibilizan muy claramente esa pérdida del rol estatal, que hoy en día es muy contraintuitivo. En la pandemia, el COVID-19 ha reforzado las competencias estatales. Parece que giramos hacia una renacionalización de decisiones en muchos casos y esperamos que la vacuna nos la provea nuestro Estado y las decisiones de cierre de fronteras o económicas se deciden en el ámbito estatal. Pero creo que la pregunta de los estudios críticos sigue encima de la mesa. Es cuál creemos que tiene que ser el objeto referente de seguridad. ¿Qué es lo que tenemos que proteger? Y ahí sí que creo que hay voces discordantes entre las tradicionales estatocéntricas y las que subrayan que, pues algunos dirán que es el individuo, otros dirán que son las comunidades y las sociedades, entonces trascienden mucho más que la dimensión estatal.
pensemos en el movimiento COVAX, por ejemplo, o en la iniciativa COVAX a la hora de ver las vacunas, por ejemplo, o incluso algunos que irán más allá y pensarán desde una crítica al antropoceno que ni siquiera es el ser humano, ¿no? Es el planeta, la vida en el planeta, lo que debe ser protegido, ¿no? Entonces, creo que abre una vez más el abanico al discurso crítico y teórico al respecto, pero sí, la diplomacia digital, el cuestionamiento de la soberanía me parece que es un nudo gordiano y un buen foco para poner en análisis. Lo dejo aquí porque Amalia seguro que ha abusado ya del tiempo que tuvieras en mente. No, muchas gracias, Sergio. Creo que todos nos quedamos con ganas de seguir pensando, intercambiando. Pedro tenía una pregunta, yo también tenía una pregunta, pero bueno, el tiempo, como decía en un comienzo, es tirano y bueno, ya estamos llegando al tramo final de nuestra sesión y en vista de que todos nosotros tenemos también otros compromisos, me gustaría ir cerrando nuestros intercambios del día de hoy para pasarle la palabra a Edgar Viera. Yo quería simplemente agradecerles a todos los participantes, en especial a los ponentes, también a las personas que nos están siguiendo por el canal de YouTube activamente y nos dejan también preguntas. Ha sido realmente una jornada muy estimulante, muy sugerente, decía hoy Jaime, las intervenciones. Así que muchísimas gracias por tener la oportunidad de seguir pensando en estos temas. Esto no es una despedida, esto es un hasta luego o hasta pronto, porque recuerden que el miércoles continúa la sesión de discusión de nuestro grupo 3. Tenemos un espacio de 10 a 12 y un espacio de 13 a 15. En la mañana vamos a estar haciendo presentaciones de ponencias y en la tarde vamos a estar discutiendo el plan de acción. Así que bueno, en ese sentido pedirles también que tengan presentes ese trabajo que ha liderado en su redacción el coordinador del Gridale, Edgar Viera, y que muchos han contribuido para fortalecer, tener presentes las líneas, digamos, que están esbozadas ahí, para llegar, digamos, con propuestas concretas a esa sesión de la tarde de acciones, como para sugerir de cara a la implementación del plan de acción, que como ustedes recuerdan tienen distintas fases, tienen una fase de corto y una fase de mediano plazo. Gracias a todos, agradezco también la presencia en esta sesión del presidente de nuestro Congreso, Félix Peña, y le paso la palabra a Edgar Viera. Gracias a todos. Muchísimas gracias, Amalia, por la coordinación y muchísimas gracias a todos los panelistas. Ha sido una mañana excelente. Dos cositas para terminar. Una, recordarles entonces mañana de que luego de haber participado hoy con sus ponencias, nos acompañen en la segunda sesión de mañana, para que además de los ponentes de la mañana, ustedes, ponentes de hoy, estén también, porque este grupo 3 tiene varios temas que son muy importantes, que están relacionados con las ideas o propuestas de un plan de acción. Entonces es muy importante contar con la participación activa de ustedes mañana en la discusión del plan de acción. Y el otro punto que quería decir es que es muy importante a futuro que empecemos precisamente a hacer estudios de casos comparados, pero integrándonos entre nosotros. Es que la misma integración de América Latina vive hoy en día completamente fraccionada entre Centroamérica y la misma Suramérica, creando institucionalidades propias como Suramérica. O sea, es una manera inclusive de desintegrarnos. Hay que pasar a través del Gridale a hacer estudios comparados donde vayamos justamente poniendo en relación las realidades de una región con otra y que vayamos trabajando ya de manera más compartida el conocimiento de una integración latinoamericana. Muchísimas gracias, hemos cumplido el tiempo de manera exacta y para terminar, Amalia. Sí, una pequeña precisión, Edgar, no es mañana martes que nos reencontramos, sino el día miércoles a las 10. Toda la razón, perdón, tiene toda la razón, pasado mañana. Pasado mañana miércoles, los esperamos a todos en terminar las presentaciones de las 3 ponencias y en que discutamos las ideas de acciones. Perfecto. A esto demuestra las ganas que tenemos de seguir encontrándonos con nosotros. Nos vemos el miércoles a las 10 de la mañana. Gracias a todos, que tengan buena jornada.